de la ley moral, de la ley de Dios escrita en el corazón, pero resumida en tablas de piedra en 10 mandamientos. Así que vaya conmigo, por favor, una vez más a Éxodo capítulo 20, y hoy vamos a ver específicamente Éxodo 23. Éxodo 23. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, tenemos un verso no tan largo, sin embargo nos va a ocupar un buen tiempo. Éxodo 23 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos. Padre, estamos delante de tu palabra y como bien ya hablaba yo, reconocemos, estamos delante de una porción importantísima de tu palabra. Estamos en una porción que no solo ha sido inspirada, sino hablada por tu voz tronante, tu voz temible delante de tu pueblo, y también plasmada por tu propio dedo en tablas de piedra, conservada en el arca del pacto, anunciada previamente, Señor, escrita en el corazón de todos los hombres. Nosotros entendemos la seriedad y también damos gracias por tener ahora la oportunidad de ponernos minuciosamente a lo que nos enseñas, nos exiges en tu palabra por medio de ella. Te rogamos que nos prepares para recibir todo lo que tienes para nosotros, lo que tienes que enseñarnos y lo que tenemos nosotros que obedecer. Prepáranos, prepara nuestros corazones para recibirlo y habla a través de mí y a pesar de mí, en Cristo Jesús. Amén. Una de las inclinaciones pecaminosas del hombre, sobre todo del hombre religioso, el hombre que practica alguna religión, incluso los que practicamos el cristianismo, de los que pensamos, o ya sea en cualquier versión del cristianismo, los que piensan en Dios de alguna manera, una de las inclinaciones pecaminosas es la de minimizar los estándares divinos, minimizar los estándares de Dios. Si Dios te manda, por ejemplo, amar a tu esposa como Cristo a la iglesia, minimizamos eso a llevarle comida, nunca gritarle y qué sé yo, alguna que otra cosita más. Y decimos así, amamos a nuestra esposa, porque mira, no le falta nada, pregúntale si yo le he alzado la voz alguna vez. Está muy distante de amar a tu esposa como Cristo a la iglesia haciendo eso. Pero nosotros tendemos a minimizar los estándares, a ponerlos por abajo siempre de lo que realmente nos exige. Hay una porción de las Escrituras que es muy reveladora, yo creo, en este sentido. Quizás es reveladora en otros sentidos también, pero en este sentido también lo cumple. Y es esa historia que alguna vez creo hemos leído, si es que has leído la Biblia, te cautivó el libro de primero a Samuel. Primer libro de Samuel es un libro fascinante. Recuerdo una persona muy allegada a mí, que no vale la pena mencionar su nombre ahora, pero me decía que los libros que más le gustaban eran primero y segundo de Samuel. Y sí, son libros llenos de historias fascinantes. Y en este libro de primero de Samuel, en el capítulo 15, se narra una historia que nos va a llamar la atención de muchas maneras. Nos llama la atención porque Dios manda a Saúl a destruir a Amalek completamente. Y las palabras de Dios son tan fuertes para el ser humano que nos va a llamar la atención, porque ahí Dios dice: no vas a perdonar a nadie en Amalek. Vas a matar a los niños, a las que estén encinta, a
los ancianos, a todos los animales, no perdonarás nada en Amalek. Destruirás completamente ese pueblo. Primero porque ese pueblo vino contra ti cuando tú salías de Egipto. Y segundo porque llegó su hora. Yo, que soy Dios, he determinado el fin de ese pueblo. Y no estamos hablando de Donald Trump, que dice voy a exterminar y luego no lo hace. Estamos hablando de Dios. Y Dios mandó a su representante para ajusticiar a un pueblo que era Saúl e Israel. Eran una nación. Y debía Saúl e Israel eliminar por completo de la faz de la tierra a todo amalecita. Y Saúl obedece medianamente esa orden. O sea, tomó el estándar de Dios, lo que Dios mandó, y lo hizo, pero a medias. Obedeció, pero en otras palabras, como él quiso. Él reclutó todo un ejército, salió rumbo a Amalek y comenzó a hacer la guerra a Amalek. Y como bien Dios lo envió contra los amalecitas, pues venció. Pero luego Saúl tuvo temor de que el pueblo no se quedara con nada del botín, porque en este tiempo las guerras se hacían y te podías quedar legítimamente con las propiedades. Y entonces Saúl dijo, mejor le doy algo de las vacas, de las ovejas al pueblo que fue conmigo a la guerra, y así quedó bien con todo el mundo, quedó bien con Dios y quedó bien con la gente también. Y voy a perdonarle la vida al rey, no sea que por si acaso quede alguna malecita por ahí, y este rey el día de mañana también. Y le perdonó la vida al rey, y le perdonó la vida también a muchos animales que Dios le dijo no perdonara, que matara todo. Bueno, el asunto es que Samuel recibió la visita de Dios y de su palabra y le dijo Dios a Samuel, me he arrepentido de poner a Saúl por rey porque Saúl no me obedece. ¿Obedeció Saúl? Sí, a medias. Y obediencia a medias, ¿qué cosa es? Desobediencia. Desobediencia. Los estándares de Dios nos encanta minimizarlos, ponerlos por abajo de donde son realmente. Cada uno de los mandamientos escritos en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios encierra un aspecto de la inmensa ley moral. Hermanos, la ley moral no es solo 10 mandamientos, la ley moral es inmensa. Toca cada área, cada aspecto de nuestras vidas, es espiritual, es perfecta, recuerden. Tiene que ver con los pensamientos, con los afectos, no solo con acciones. La ley moral es inmensa. Nos va a tocar en cada área de nuestras vidas. Usted pudiera decir, ¿es pecaminoso quedarme dormido en un culto? ¿Dónde dice los 10 mandamientos, no te dormirás en un culto? En ningún lado. Pero cuando tú te duermes en un culto, tú estás tomando el nombre de Dios en vano, porque es Dios el que está hablando aquí, no es René. Si fuera René, corre, vete. No pierdas tu tiempo escuchando esta basura. Pero si este que está aquí, o cualquiera que esté aquí, está hablando la palabra de Dios, atiéndela como palabra de Dios. Y no te quedes dormido. Lucha contra el sueño. Usted dirá, pastor, y si tú estás aquí, tú no te quedas dormido. Igualito, voy a tener la misma guerra que tú quizás. Hay días que estoy súper despierto, no pasa nada, pero hay días que me quedo dormido y eso es propio de mi propia pecaminosidad. Pero tengo ahí que pelear. Hay que pelear ahí contra el sueño. Es pecaminoso quedarte dormido delante de la palabra de Dios, claro. Estás tomando el nombre de Dios en vano, lo que está diciendo ahí no te importa, por eso te quedas dormido. No te importa tanto como satisfacer tu sueño. Entonces,
¿Dónde dice los 10 mandamientos? No te dormirás. En ningún lado. Pero tú puedes estar seguro que te toca. Porque la ley moral es inmensa. Es inmensa. Ahora, el primer mandamiento es muy sencillo, ¿verdad? Poquitas palabras. El primer mandamiento de el resumen en 10 mandamientos. El primero, ¿será importante? Creo que es importante, ¿verdad? Es el primer mandamiento. De toda esa tabla, esas 2 tablas de piedra, el primero de todos dice: solo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así de pequeño es el mandamiento, pero así de grande su significado. Una ley perfecta y espiritual que nos toca en todas maneras y áreas hace que el primer mandamiento no sea tan sencillo. ¿Será sencillo lo que nos pide Dios aquí? ¿Será sencillo? Vamos a hacer un cambio de micrófono si podemos. Lo que Dios nos pide aquí. ¿Será sencillo lo que Dios nos está exigiendo en este mandamiento? Y es importante que usted y yo entendamos el idioma de los maestros en la historia del cristianismo. Los maestros en la historia del cristianismo resumieron en los catecismos cada mandamiento como una exigencia, porque ellos se dan cuenta que aquí no hay solo una prohibición. El mandamiento está dado de manera negativa, ¿verdad? No tendrás, negativo. Hay algo que no se puede tener. Pero si hay algo que no se puede tener, hay algo que se debe tener, ¿sí o no? Si no se puede tener un Dios ajeno delante de Él, es porque debemos tener el verdadero siempre delante de Él, de nosotros, ¿sí o no? Siempre el verdadero Dios debe estar delante de nosotros. Mínimamente eso debemos notar, que en toda prohibición hay una exigencia. Y hoy, si el Señor nos lo permite, vamos a adentrarnos en eso que está exigiendo este mandamiento. Hoy vamos a comenzar a estudiar el primer mandamiento y veremos y analizaremos a la luz de toda la escritura y con el auxilio, por supuesto, de muchos maestros del cristianismo histórico. Vamos a ver qué nos exige este primer mandamiento. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué y cuántos deberes se nos exige en este mandamiento? Y vamos a comenzar por recordar una vez más el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recordar también que ese mandamiento más los 3 que le siguen deben verse a la luz de un gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. O sea, con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo. Eso es el resumen de la primera tabla de la ley. Es cómo debemos resumir la ley moral. Ahora, ¿qué deberes nos exige este mandamiento? ¿Qué nos está exigiendo? ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué está demandando Dios en el primer mandamiento? Bueno, en primer lugar, y vamos a ver al menos 7 grandes deberes que se nos pide aquí. Y ahora, si no me equivoco en el número, 7 grandes deberes. El primer deber es el conocer o el conocimiento y reconocimiento que Dios es el único Dios verdadero y que ese Dios es nuestro Dios. O sea, cuando Dios nos dice no tendrás dioses ajenos, nos está diciendo no hay otro Dios, yo soy el único Dios y yo soy tu Dios. Tú debes reconocer, tú debes conocer que hay un solo Dios, debes reconocer que ese único Dios es el que se ha revelado y que Él no debe tener otro Dios haciéndole sombra en tu vida. Entonces,
Encontramos esto en el resto de las escrituras. La escritura habla en ese tono, nos exige esto la escritura en otras porciones. Eso es lo que vamos a ver, como por ejemplo en Primero de Crónicas 28. En Primero de Crónicas 28 encontramos a David poniendo en el trono a su hijo Salomón. ¿Recuerdan ustedes esa porción de la historia? Bueno, cuando David pone en el trono a Salomón, le da ciertos consejos. Él debía ser un rey que glorificara a Dios. Y miren cómo le dice David en Primero de Crónicas 28:9 a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, miren cómo dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Qué le está pidiendo David a Salomón? En otras palabras, que no tenga otro Dios que Dios. En otras palabras, que reconozca que Dios es Dios y que lo sirva como lo que es. Él debe ser servido. Reconoce al Dios de tu padre, al Dios que se reveló a tu padre, pero que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que debe ser servido. Hermanos, recuerden, no hay otro Dios. No hay otro Dios que se ha revelado a sí mismo en la creación y en las escrituras. No hay otro Dios. Una exhortación, disculpen, una exhortación parecida encontramos en Deuteronomio, donde Dios está hablando por medio de Moisés. Y Moisés le dice así al pueblo de Israel. Deuteronomio 26, 16 y 17, voy a leer ahora. Deben andar rápido conmigo con las escrituras, porque si no lo hacemos así, vamos a demorar mucho tiempo y se nos va la enseñanza. Y estamos hablando realmente de demostrar por las escrituras que este mandamiento nos pide mucho, nos demanda mucho. No es solo esas palabritas, es lo que significan esas palabritas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos está exigiendo, fíjense, no estoy hablando de lo que nos está prohibiendo. Estoy hablando ahora de lo que nos está exigiendo. ¿Qué nos exige ese mandamiento? No tener dioses ajenos. ¿Qué nos está exigiendo? Bueno, primero nos está exigiendo que reconozcamos o conozcamos al verdadero Dios y que a ese sirvamos, no a otro. Miren lo que dice Dios por medio de Moisés aquí en Deuteronomio 26, versos 16 y 17. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, ¿verdad? Que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. ¿Qué nos está exigiendo Dios cuando nos dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? Nos está exigiendo que nosotros reconozcamos al Dios, al único Dios verdadero, como nuestro Dios, y por lo tanto que nosotros escuchemos su voz y que andemos en los caminos que Él nos ha dicho que debemos andar. Cuando se nos prohíbe tener otro Dios, se nos exige tener como Dios al verdadero y único Dios. ¿Entiendes eso? Pero además, en segundo lugar, el segundo deber que nos exige. Lo segundo que se nos exige aquí, en este mandamiento que es una prohibición, se nos está exigiendo adorarle y glorificarle como a nuestro Dios. Porque, hermanos y amigos, Dios
debe ser adorado. Dios debe ser exaltado por nosotros. Yo les pregunto a ustedes, si allí arriba de nosotros, entiéndase, en el universo, en toda la creación, hay un Dios. Y Él es quien hizo todas las cosas y quien nos hizo a nosotros. Él debe ser adorado, ¿sí o no? Si Dios es quien te ha dado existencia y todas las cosas que tú tienes, Él te los ha dado, ¿debería Él recibir agradecimientos mínimamente? ¿No cree? Dios debe ser adorado. ¿Debe ser adorado otro Dios? Para nada, ¿verdad? Debe ser adorado ese único Dios. Este mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí implica que Dios, entendiendo que nosotros somos dados a equivocarnos y buscar otro Dios, nos está exigiendo que le busquemos a Él y le adoremos a Él y le glorifiquemos a Él como nuestro Dios. Que Él sea adorado porque se entiende que todo Dios en el corazón nuestro va a ser adorado. Bueno, que el que sea adorado sea Él. En el Salmo 95 encontramos una verdadera adoración. En el Salmo 95, versículos 6 y 7, hermano, los santos a través de la historia han adorado al verdadero y único Dios. Y a eso se nos exhorta y anima hoy. El primer mandamiento nos está exigiendo que adoremos al único y verdadero Dios. En los versos 6 y 7 voy a leer solamente. Salmo 95, versículos 6 y 7 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos, pero delante de quién? De YHWH, el gran yo soy, nuestro hacedor. Usted puede arrodillarse delante de una carrera universitaria, de un futuro glorioso. Usted puede arrodillarse delante del Dios que usted quiera, el que tú quieras, pero no le puedes decir a ningún Dios que no sea YHWH, nuestro hacedor. Usted puede arrodillarse delante de Mahoma, de un profeta, de Buda, de quien sea, de usted mismo, pero nunca vas a poder decir, este es mi hacedor. Del único que se puede decir eso es del Dios que hizo el cielo y la tierra y se ha revelado a sí mismo a través de toda la creación, pero a través de su palabra también. Se ha revelado a los hombres por medio de voces y sueños y apariciones, pero también ha revelado a sus profetas y hoy los tenemos aquí plasmados en su palabra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que Él debe ser adorado. Son exhortaciones que vemos en toda la Escritura, que se resumen en el primer mandamiento, pero son exhortaciones que se hacen a través de toda su palabra, que nosotros debemos adorar. Si vamos a adorar a algo, si vamos a arrodillarnos delante de alguien, si vamos a postrarnos delante de alguien, que sea delante de nuestro hacedor, del que nos sostiene, nos cuida, nos protege. Somos ovejas de su prado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en una ocasión y el diablo se atrevió a decirle, mira todos los reinos del mundo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. ¿Te recuerda esa porción de las Escrituras? Él fue tentado de esa manera. ¿Pero qué le dijo Jesús? Le dijo, vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No debemos adorar ni postrarnos a nadie ni nada más que no sea nuestro Dios. Solo Dios debe ser adorado. Solo Dios debe ser reverenciado. Y aunque nos prometan el cielo,
nos prometan toda la gloria del mundo, nosotros no debemos adorar a nadie más que no sea nuestro Dios. El tercer deber que se nos exige ahí. ¿Qué otro deber se nos exige en ese primer mandamiento? Bueno, se nos exige que adoremos a Dios pensando en Él. Sí. Pensando en Dios, nosotros le adoramos, sí, pensando en Él, meditando en Él, recordándolo, estimándolo como algo grande en nuestras vidas. Usted se imagina que usted, a ver, déjeme decirlo de esta manera. ¿Cuánto tiempo pasas pensando? Y el tiempo que pasas pensando, ¿cuánto dedicas a Dios? Tú andas siempre pensando en tus sueños, en tus planes, en lo que tienes que conseguir mañana, en lo que tienes que alcanzar, en el problema que tienes, en lo que tienes que resolver. Pasas mucho tiempo pensando eso. ¿No te das cuenta que estás pensando alrededor de ti, de tu problema, de que tú tienes que resolver esto? ¿Quién es tu Dios? Cuando tú deberías amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, tú estás dedicando tus fuerzas y toda tu mente, lo estás dedicando a ti mismo. A ti mismo, a tu familia, a tus seres queridos, pero a tú. O yo, también. Hermanos, eso es tener otro Dios delante de Él. Este mandamiento, que es una prohibición, nos está diciendo, deja de pensar tanto en ti y para ti, y piensa en mí, medita en mí. Tenme a mí como algo muy preciado en tu vida. Deja de estar pensando ya tanto en cómo vas a resolver este problema tuyo. Y quizás cuando comiences a deleitarte en mí, entonces se concederán las peticiones de tu corazón. Hermanos, este mandamiento nos exige adorar a Dios, pero pensando en Él, meditando en Él, recordándolo a Él, estimándolo a Él altamente. En Malaquías, capítulo 3, verso 16, encontramos algo así, exigido por el profeta de parte de Dios. Exigido, Dios se revela por medio de Malaquías y le habla a Israel. Y le habla en estos términos a Israel. Malaquías 3:16. A los que les gusta memorizar 3:16. Sí, como usted coge todos los 3:16, los de Malaquías, los de Juan, puedes memorizar todos los 3:16. Todos los 3:16 tienen algo interesante. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Usted se da cuenta cómo está relacionado el temor a Dios como el pensar en Dios? Los que piensan en su nombre. Hermanos, yo soy un ser humano igual que tú y soy cubano igual que tú. Y también tengo el problema aquí, que si la electricidad, que si el agua, que cómo voy a resolver este problema. Y eso es típico de nosotros, pero hermanos, luchemos contra eso y meditemos en que Dios es el Dios que se glorifica en medio de estos problemas. Dios es incluso el que nos ha puesto en medio de estos tiempos con estos problemas, porque Él no está ajeno al lugar donde nosotros vivimos, donde estamos, quiénes somos, lo que sufrimos. Entonces meditemos más en Dios que en nuestros problemas. El Salmo 63 es una muestra clara también de ello. Y también el salmo que leíamos al comienzo. El salmista tenía problemas, claro. Los salmistas tenían problemas en su tiempo. De hecho, quizás más graves que los nuestros.
En el Salmo 63, en los versos 6 y 7, miren cómo dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en la vigilia de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Qué está diciendo el salmista? Primero, ¿por qué el salmista tiene que estar en la sombra de las alas de Dios? ¿Por qué el salmista dice, tú has sido mi socorro? ¿Porque no tenía problema? Hermano, socorro necesita a alguien que tiene un problema, que tiene que esconderse, que tiene que auxiliarse, que tiene que protegerse. El salmista tenía problemas, pero ¿quién era su socorro? Dios es su socorro. ¿Qué dice el salmista? Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hermanos, meditar más en Dios y menos en nuestros problemas es lo que nos exige el primer mandamiento. No seas más tú el Dios que está delante de Dios. Tú, tus problemas, tu situación, tu familia. Sea Dios, Dios para ti. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deja de estar pensando demasiado en ti y piensa más en mí. Medita más en mí. Como decía, el salmo que leíamos al comienzo, ese salmo del anciano que espera en Dios, que ha estado toda su vida meditando en Él. Vamos a leer nuevamente los versos 14 al 19. Salmo 71, fue el que leímos al comienzo del culto. Versos 14 al 19, miren cómo dice. Mas yo esperaré siempre y te alabaré como más y más. Eso es, aquí tenemos una resolución. O sea, tú puedes salir de aquí ahora, mañana, ser la misma persona. Pero si tú sales de aquí hoy y tú dices, voy a dejar de pensar tanto en mis problemas, voy a comenzar a pensar en Dios. Voy a dejar de estar quejándome tanto y voy a comenzar a alabar a Dios. Tú serás a partir de hoy, Dios va a ser alguien importante o lo más importante en mi vida. Esas son resoluciones que como hombre hacemos bien en hacer. Tomar esas resoluciones. Está bueno ya de mí y de mis problemas y ahora voy a alabar a Dios más y más. Cuando venga una queja, voy a sustituirla por una alabanza a Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y te alabaré más y más. O sea, tú vas a ser el motivo de mi alabanza una y otra vez. Mi boca publicará tu justicia. Hermanos, ¿cuántas veces te has encontrado publicando los males, las angustias, los problemas, las quejas y la obra de Dios y la justicia de Dios? Tenemos que publicarla. Publicaré tu justicia. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. ¿Quién sabe los números de las obras de Dios? Nadie lo sabe. Porque nosotros podemos estar parados en el portal de nuestra casa y no sabemos que Dios nos está librando de que nos caiga la plaga arriba. Porque solo Dios lo sabe. Los números de las obras de Dios nadie lo sabe. Pero hay hechos portentosos que Dios ha puesto a nuestro alcance que podemos hablar de ellos. Hermanos, todos nosotros sabemos, en Colón y en Cuba entera hay problemas serios con el agua, como por ejemplo. Y usted encontrarte una persona que se queje por el agua, eso está así a la orden del día. Y es normal, ¿no? Ahora, lo que no es normal es que nosotros estemos quejándonos todo el día también de que no tenemos agua.
Eso es que estamos meditando mucho en nuestros problemas y poco en la gloria de Dios. Bueno, ¿cuánto tiempo hace ya que estamos con este problema de agua que cada vez se agudiza? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces ha llovido? Si no llueve, entonces sí no vamos a tener más nunca agua. Aunque venga Donald Trump con todo su séquito, no vamos a tener nunca más agua porque no llueve. Hay que traer el agua no sé de dónde, como hacen algunas naciones que no tienen agua potable. Tienen que hacer grandes industrias para lograr convertir el agua. Nosotros somos riquísimos. ¿Usted sabía eso? Yo creo, yo lo he hablado aquí otras veces. En toda la zona de Colón hay, miren, lagos cristalinos, superpotables, inmensos. Gracias a Dios. Fíjense si es así que las personas resuelven su problema fácil. Claro, fácil entre comillas, hay que tener dinero, etcétera, gestiones. Hacen un pozo, se acabó el problema del agua. Desgraciadamente, como no funcionan muchas cosas hoy en día y todo en este mundo hoy funciona con electricidad, bueno, tenemos el problema que no llega el agua por las vías que estamos acostumbrados. Pero cada vez que llueve, hermano, usted tiene que decirle a su vecino, gloria a Dios. El vecino no ve, está ciego, no puede percibir las cosas que son espirituales, pero tú y yo sí, ¿no? Gracias a Dios está lloviendo. Gracias a Dios está lloviendo porque los manantiales se siguen llenando de agua. Eso es seña que vamos a tener agua. Usted ha ido al mercado que las cosas están carísimas, pero usted se ha fijado que sigue habiendo tomate, como hay frutas. ¿Sí? Mire, hermano, tenemos que quedarnos maravillados, decir, Señor, bendito sea tu nombre, porque en este país, a pesar de todo, mire cómo todo se está dando. Hay platanito, guayaba, tomate. A veces, yo estoy viendo hasta remolacha por ahí. Hermanos, ajo, cebolla. Y uno dice, pero Señor, tú eres maravilloso, todo carísimo, yo lo sé, pero ahí está. Eso es provisión de Dios. Si nosotros comenzamos a mirar lo que todo el mundo mira, eso es muy fácil, pero hay que mirar las cosas que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. Les aseguro que si el tomate estuviera más escaso, pocos aquí pudiéramos comprar una libra. Porque estamos hablando, si no hubiera, usted sabe, ahora hay tomate, lo mismo te lo encuentras jarro a 100 pesos, que te encuentras una libra en 200 pesos. Yo lo sé. Pero si no hubiera tomate, todas las libras estuvieran a 500 o 600 pesos. Toda una libra. Entonces, hermano, a Dios gracias. Las tierras han dado tomate este año. Yo estoy observando, usted sabe lo que estoy observando, ¿no? Las matas de mango de al lado de mi casa están llenitas. Eso es bendición de Dios. Eso es bendición de Dios. El salmista dice, yo no sé, no puedo enumerar la cantidad de gloria, pero vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Hermano, es muy fácil ver motivos para quejarse. Hay que mirar un poquitico más y ver las maravillas de Dios en medio de estos tiempos. Las maravillas de Dios en medio de estos tiempos. Oh Dios, dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Ustedes se dan cuenta que para el salmista Dios es Dios. Eso es exactamente lo que está prohibiendo el primer mandamiento. Está prohibiendo que tengas otro Dios y está exigiendo que Dios sea tu Dios.
En cuarto lugar, nos exige el deber de honrarlo a Él, adorarlo, escogiéndolo a Él, amándolo a Él y deseándolo a Él. Sí, hermano, porque lo que tú escojas, lo que tú ames, lo que tú deseas, eso es tu Dios. Y ese sería un Dios ajeno delante de Dios. ¿Qué tú escoges, amas y adoras diariamente? Ese es tu Dios. A mí me encanta, pastor, ver series. O a mí me encanta jugar. Los niños allá en Perico, que les enseño los 10 mandamientos, dicen que su Dios es el juego. Yo le digo, no, no es el juego, eres tú. Tu Dios eres tú porque te gusta divertirte, entretenerte. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué escoges diariamente? ¿Qué amas y qué deseas diariamente hacer? Ese es tu Dios. ¿Qué está viniendo a tu mente que le está quitando el lugar a Dios? ¿Qué está viniendo a tus deseos, a tu corazón? Cuando tú estás solo, nadie te está viendo, solo Dios. ¿Qué tú deseas hacer? Ese es tu Dios. Ese está siendo tu Dios. ¿Qué escoges hacer? Cuando tú tienes tiempo libre, ¿qué deseas hacer? ¿Qué escoges hacer? ¿Qué amas hacer? Ese es tu Dios. Dios está exigiendo en el primer mandamiento que Él sea lo que tú escojas, lo que tú ames, lo que tú adores, lo que tú desees, que Él sea. Nuevamente Malaquía, pero ahora 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Si pues soy yo Padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, ¿es Dios lo más importante para nosotros, lo que escogemos? Los sacerdotes que debían amar a Dios, escoger a Dios, amar a Dios con todo su ser y desearlo, los sacerdotes menospreciaban a Dios. Ya ustedes ven cómo Dios pudiera sentirse, si es que Dios puede cambiar solo por nosotros. Pero ¿sabes cómo Dios puede sentirse cada vez que tú te levantas y escoges cualquier cosa que no sea su palabra, orar a Él? ¿Sabes? Cada vez que escoges cualquier cosa, Facebook o salir corriendo a buscar desayuno o cualquier cosa menos su palabra. Y se acaba un día, se acaba otro día, se acaba otro día y luego dices, oye, hace como una semana que no leo la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Implica que tú has estado buscando, has tenido un Dios delante de Dios toda esa semana y Dios no ha sido tu Dios. Si Él no es tu elección, si Él no es tu predilección, si Él no es lo que tú escoges, si Él no es lo que tú amas, déjame decirte, tú estás quebrando el primer mandamiento de la ley moral. Josué, aquel hombre que Dios escogió para ser el líder de su pueblo, después de establecido en la tierra, él llamó a todo Israel y él sabía que habían todavía algunas naciones mezcladas allí y habían algunos dioses. Pero él le dijo al pueblo, yo no sé qué ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
En otras palabras, Él les dijo, escogeos a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos o a Jehová. Pero yo, en mi casa, ya hemos escogido. Nosotros vamos a servir al único Dios, nuestro Hacedor. ¿A quién escoges tú servir cada día? Hermanos, ¿a quién escoges tú servir cada día? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos está exigiendo que escojamos día a día al único Dios verdadero. Recuerden, estos 4 mandamientos de la primera tabla se resumen en amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. El Salmo 73, 25 es una muestra excelente de esto. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero la segunda parte está mejor. Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Para el salmista, Dios era lo único que tenía en los cielos y lo único que tenía en la tierra. ¿Cuántas cosas tienes tú? ¿Con cuántas cosas está compitiendo Dios en tu vida? Si es así, tú estás quebrando el primer mandamiento todo el tiempo, todo el tiempo. Dios debe ser lo primero, lo más importante, nuestro primer amor, nuestro deleite, a quien deseemos por encima de todo. En quinto lugar, nos exige el deber de temerle, hermanos, sí, temerle. También el deber de creerle, de confiar en Él, de esperar en Él, que es un poco lo mismo. El deber de gozarnos o regocijarnos en Él. Y el deber de ser celosos por Él. Es un deber ampliado, pudiéramos decir. Pero Dios, miren hermanos, si Dios es Dios, hay que creer en Él, ¿no? Hay que esperar en Él. Pero si Dios es Dios, debemos temerle. ¿Por qué? Bueno, sencillamente no porque Él sea malo o duro, es que Él es Dios. Y si Él es Dios, es más poderoso que nosotros. Si Él es Dios, nuestra vida está en sus manos. Si Él es Dios, Él debe ser temido por ti, porque todo tu ser depende de Él. Toda tu vida depende de Él. Él es Dios. Él debe ser temido. Haces bien en temerle. Recuerden que Jesús nos enseñó que no debemos temer al asesino. Al que viene te puede matar, quitar la vida, pero no te puede echar al infierno. ¿A quién debemos temer según lo que nos enseñó el Señor Jesucristo? A aquel que tiene poder para matarte, pero también echarte al infierno. Así, hermanos, que nosotros hacemos bien en temer a Dios. Si hay un Dios, debe ser temido. Si tú tienes otro Dios, déjame decirte, tú estás temiendo a alguien que no sea Dios. ¿Sí? Tú estás depositando tu confianza, tu esperanza, y si te falta este otro Dios que tú tienes, que te has hecho y te has fabricado, tu temor no va a ser al Dios verdadero. Vas a temer a otras cosas, no al Dios verdadero. Entonces Dios está exigiendo aquí temerle a Él, pero también gozarte en Él, porque si Dios es Dios, Él debe ser tu gozo. Tú debes ser, todo lo que tú esperas, lo debes esperar de Él. Debes regocijarte en Él. Pero además, si Dios es Dios, usted debe ser celoso de hacer su voluntad y de que todos alrededor tuyo hagan su voluntad.
O sea, debe ser un Dios que debe estar muy presente para ti en todo tiempo y estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por Él. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si mi hija Daniela hubiera decidido no venir hoy aquí a la iglesia? No habría que ver qué habría pasado, pero qué bueno, me lo puso fácil. Ella fue ayer para mi casa para poder cuidar de ella, ayudarla con la niña, etcétera. Pero al decirle, ¿qué vamos a hacer mañana? No, mañana yo voy para la iglesia. Qué bueno, gloria a Dios. Pero hubiera sido muy incómodo para mí que ella hubiera dicho, no, yo prefiero quedarme, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si yo soy celoso de que todos sirvan a Dios en mi casa, yo tenía que hacer algunas cositas ahí, ¿no? Decir algunas cosas. Eso implica que te interesa que Dios deba ser obedecido. Pero ¿qué vas a hacer tú cuando tú salgas de aquí si tus niños se ponen a jugar con el teléfono? Si tú eres celoso de Dios, tú debes entender que Dios debe ser adorado y que este es un día especial, que hay 6 días para jugar en el teléfono, con el teléfono, y hay un día en que debe ser consagrado a Dios. Si te interesa que Dios deba ser adorado, te debe interesar lo que tus hijos hacen con el teléfono, que es muy importante, hermano. Estamos en el siglo XXI. Déjame decirte ya que es importante que tu hijo tenga un horario de teléfono y que no haga lo que le dé la gana con el teléfono. Y que de hecho usted vea todo lo que hace con el teléfono. Y créeme que si tú descuidas eso, créeme que lo vas a pasar fatal y que te va a salir muy caro. No te creas que ya tú le das el tablet o el teléfono y saliste de él y que bueno, ay, qué tranquilito se queda. Esa tranquilidad te va a costar carísimo. Carísimo te va a costar esa tranquilidad. Es preferible que esté corriendo y se parta la cabeza de vez en cuando que esté con el teléfono, tranquilito. Te lo aseguro. Porque por allí, por ese teléfono, pueden venir muchas cosas buenas, pero muchas cosas terribles y muy dañinas e irreversiblemente dañinas. En Isaías 8:13 dice el profeta, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Lo dijo el profeta inspirado de parte de Dios. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a Dios? Mira a ver tú. Pregúntale a Isaías. Él sea vuestro temor. Mira a ver tú. Hermano, si tu vida está en sus manos, ¿cómo no vas a temerle? Él sea vuestro temor y vuestro miedo. Eso es lo que nos está exigiendo el primer mandamiento. No tener otro Dios, no tener a otro que tengamos que temerle, solo a Dios. El mismo Isaías, si está conmigo ahí, busca el capítulo 26. Isaías capítulo 26, verso 4. Vamos a leer 4 nada más. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, Él debe ser nuestra fortaleza. Él debe ser nuestra fortaleza. En el Salmo 103, voy a leer rápido por el tiempo. Salmo 103:7 dice, espera Israel a Jehová, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel. Si Dios es tu Dios, si no hay otro Dios, tú vas a esperar solo en él. Esperar en él. Espera Israel a Jehová. Salmo 32:11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. ¿En quién debemos alegrarnos? Solo en Dios. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, porque nos podemos regocijar en él. El primer mandamiento nos está ordenando, exigiendo a que nos gocemos en Dios. El Salmo 37, verso 4 dice, ¿cómo? Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en él. Él sea tu elección, tu deleite y tu gozo. En número 25, versículo 10 al 13 dice,
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, y aquí se nos va a hablar del celo de alguien por Dios. Finés, hijo de Eleazar, ¿han conocido la historia ustedes? Hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Dice, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Saben qué fue lo que hizo Finés? Que por cierto Dios, gracias a lo que hizo Finés, por el celo que tuvo por Dios, aplacó su ira y no mató a más personas dentro del pueblo de Israel. ¿Saben? ¿Recuerda lo que hizo Finés? Bueno, algunos leyeron la historia. Sí, el pueblo de Israel estaba ya en posesión de tierras, pero los de Moab, las hijas de Moab, les llamaron la atención a los israelitas y los israelitas empezaron a juntarse con las moabitas. Y algunos fornicaron y llevaban a las mujeres de otras tierras al campamento. Y Dios comenzó a decir, prepárate porque voy a llevar una gran plaga. Y Moisés ahorca a todos los príncipes de Israel, porque esto es lo que se merecen. Y dice la escritura que mientras el pueblo estaba lamentando delante del altar y orando a Dios, un israelita más fresco que una lechuga entra con una moabita en su tienda de campaña, así. Y dice la escritura que Finés tomó una lanza, entró a la tienda de campaña y parece que en pleno acto los atravesó a los dos. Hermanos, eso se dice fácil, se cuenta la historia, te parece lejana, pero estamos hablando de llegar al extremo de hacer lo que haya que hacer. Porque Dios sea honrado, Dios sea respetado. Hoy tú le dices a un padre de familia, mira, si tu hijo quiere deshonrar tu casa, tú deberías decirle a tu hijo que en tu casa no debe hacer eso. Tu hijo no puede hacer lo que le da la gana. Debe venir a adorar contigo y no puede hacer en tu casa lo que él quiera. Mínimo, tú deberías decirle a tu hijo que si él quiere hacer lo que le da la gana, no debería vivir en tu casa. Oh, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo yo le voy a quitar la vida a mi hijo en la casa? Mira, ayúdalo a que se rente en algún lugar. No le des todo el dinero, que lo busque él, para que sepa, porque si tú le das todo el dinerito y le das, espérate, te voy a poner un refrigerador, aquí una camita y te voy a mantener. Ah, no. No, si él quiere hacer lo que él quiera, que se mantenga. Puedes ayudarlo, claro, debes ayudarlo, tú eres su papá, ayudarlo, pero que él pase trabajo, que busque carboncito, que se cocine solo, que se haga una camita. Ay, pues vamos a dormir en el piso, que duerman en el piso. Estamos hablando de asaetear, con una lanza atravesar a dos personas juntas. Guácata. Sangre, tú sabes, ¿no? De parte de Dios. No solo eso, no es solo que Dios aprueba eso, no es solo que Dios lo aprobó, no es que se frenó su ira. Dios ya había matado a 24,000 personas dentro del pueblo de Israel. Y gracias a esos dos dejó de matar a más. Porque dijo, oye, Finés tiene celo por mí. Finés ha hecho esto por temor a mí. Porque me ama a mí. Pero todavía este pueblo tiene esperanza, tiene futuro este pueblo. Y paró ahí su ira a Dios. Y Dios luego se lo dijo a Moisés. Este hombre, con su celo, frenó mi ira. Hermano, usted no sabe cuánta ira
sobre tu familia, puedes frenar si tú obras en celo a tu Dios y honras a Dios por encima de tus hijos, que es lo que se espera de ti, que honres a Dios por encima de tus hijos. Sexta de 7. Sexta exigencia de Dios en el primer mandamiento. Dios nos exige en el primer mandamiento a invocar al único Dios, dándole a Él y solo a Él la gloria, agradecimiento a Él, rindiéndole toda obediencia solo a Él y sumisión de todo nuestro ser a Él. No tendrás otro Dios, tendrás un solo Dios y ese único Dios debe ser el único que debe ser invocado por ti, el que debes darle toda la gloria, al que le debes rendir toda tu obediencia y sumisión, al que debes agradecer por todo lo que pasa, es a Él, no a otro. En Filipenses 4:6, ¿qué encontramos? Es un verso conocido, archiconocido. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. ¿Cómo? Dice, y con todo ruego y acción de gracias. Hermanos, eso se exige en el primer mandamiento. Si nosotros vamos a darle gracias a alguien, si vamos a invocar a alguien, si vamos a clamar a alguien, debe ser nuestro Dios, pero con acción de gracias, no con quejas. También en Jeremías 7:23 encontramos esta declaración: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Dios demanda esto, que le invoquemos a Él, que esperemos en Él, que le agradezcamos a Él. Y por último, la última exigencia que vemos en este mandamiento es a ser diligentes en todas las cosas que a Él le agradan. Nosotros deberíamos también entristecernos cuando hacemos algo que le ofendemos a Él. Y así como andar en humildad siempre delante de Él. Si algo a Él le agrada, debemos hacerlo ya. Si algo a Él no le agrada, deberíamos mostrarnos tristes con eso. Que nos pese que eso esté pasando. Ya sea que lo estemos haciendo nosotros o que lo esté haciendo otro. Nos debe pesar, nos debemos doler con algo que a Dios no le agrada. Así como nos debemos gozar y hacer lo antes posible lo que Él quiere. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Él debe ser tu Dios. Y lo que le agrada a Él debe ser un agrado para ti y una responsabilidad real y rápida para ti. Y debe entristecerte todo lo que a Él le entristezca. En primera de Juan 3:22, voy a terminar rápido, dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, cuando tú haces las cosas que son agradables delante de Él, eso es una muestra clara de que estás obedeciendo y sirviendo al verdadero Dios. Puedes pedirle lo que tú quieras. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque estamos haciendo lo que Él nos manda, lo que es agradable delante de Él. Y lo que es agradable delante de Él debe ser lo que tú quieres hacer y estés haciendo o debes estar haciendo constantemente. Ese debe ser tu obrar diario. En el Salmo 119, que es un salmo glorioso, en el verso 136, que también es un salmo extenso, dice, ríos de agua viva descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Qué está diciendo el salmista? Que el yo no guardar tu ley me hace estar muriéndome. Cuando yo no hago tu voluntad, cuando yo peco en contra de mis deseos, pero peco, en contra de mi naturaleza regenerada, pero cuando mi naturaleza pecaminosa me hace caer, eso me entristece enormemente y quisiera morirme, porque lo último que quiero hacer es ofenderte a ti, Dios. Y realmente
Y tristemente, los salvos, los regenerados, los santos también pecan. Pero cuando pecan, se quieren morir, hermanos. Cuando pecan, esto es lo que piensan. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Así llora el santo cuando no hace lo que Dios le agrada. Se lamenta, se entristece cuando no está haciendo la voluntad de Dios. En Miqueas encontramos esta declaración: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El vivir humildemente, el vivir humillados delante de Dios, es lo que Dios nos manda en el primer mandamiento. Vivir humillados delante de Él, reconociendo que no somos nada, que Él lo es todo, que nosotros necesitamos su gracia, que Él tiene que ser nuestro Dios para nosotros tener vida, que dependemos solo de Él, que necesitamos de Él. Eso es lo que se nos está pidiendo en el primer mandamiento, se nos está exigiendo en el primer mandamiento. Entonces, ¿qué hemos visto en estas 7 exigencias, 7 grandes exigencias del primer mandamiento? Bueno, vemos muchas cosas, pero entre ellas vemos que son muchos y razonables los deberes que tenemos para con Dios. Son muchos y son lógicos. Dios tiene todo el derecho a exigirlos. Son muchas las aristas que encierran las palabras: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si Dios es Dios, Él exige de nosotros todo. No solo una parte de nuestro tiempo, sino todo nuestro tiempo. No solo un poquito de devoción, sino toda nuestra devoción. No un poquito de amor, sino todo nuestro amor. No un poquito de adoración, sino que toda nuestra adoración sea para Él. Él es Dios. Si Él nos puso aquí, preparó todas las condiciones para que nosotros viviéramos aquí, si Él nos ha dado todo lo que tenemos, si Él nos sostiene, si Él es en quien nos movemos y respiramos y somos, si Él es el que además de ofenderle como hemos ofendido su nombre todo el tiempo, nos ha dado un Salvador, y es Él mismo hecho hombre, viviendo en lugar de nosotros, muriendo en lugar de nosotros, y está allí esperando que creamos y confiemos en Él. Hermanos, Él merece toda nuestra adoración, todo nuestro amor, todo nuestro ser. No darle la mitad es ofenderle, darle el 75% es ofenderle, darle el 90% es ofenderle. ¿Para quién es el 10%? Tendría que preguntarte, ¿lo amas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? ¿Vives tú para aquel que te creó? ¿Vives tú para aquel que te creó y te sostiene y te ha dado un Salvador? ¿Cumples todos los deberes que te exigen el primer mandamiento? Qué triste saber que aunque algunos pueden pensar que sí, es la respuesta sí a todas las preguntas que he hecho, yo sé que no es sí. Si alguien contestó aquí que sí, se está mintiendo a sí mismo.
Antes, realmente, si nosotros somos sinceros, debemos reconocer que no sabíamos ni hacíamos todo lo que exige la ley, solo este mandamiento de la ley. Solo un mandamiento, lo que exige este mandamiento nada más. Ni lo sabíamos, ni lo hacíamos. No lo hacemos perfectamente. No lo hacemos, ni lo vamos a lograr hacer perpetuamente. O sea, si ahora nos tomáramos resoluciones de que vamos a comenzar a obedecer estos mandamientos, ¿por cuánto tiempo lo vamos a hacer? Usted se ha encontrado igual que yo, quizás muchas veces diciendo, Señor, este pecado no lo cometo más nunca en mi vida. Y eso es lo peor que hemos hecho, porque inmediatamente aparece la tentación y las pocas fuerzas para cometer el mismo pecado. Entonces casi que es mejor no decir nada. Es decir, sé propicio a mí, pecador. Y estamos solo en tus manos para no volver a caer y revolcarnos en el mismo lodo otra vez. No lo hacemos perfectamente, no lo hacemos perpetuamente, somos encontrados con nuestros pecados más bien. Y qué bueno que te encuentres con tus pecados, porque eres un pecador. No obedeces perfectamente la ley de Dios y la ley de Dios demanda perfección. No amas a Dios con todo tu corazón por tu perversidad, por tu corazón perverso. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Tenemos un mediador perfecto, completo, suficiente. Él sí ama al Padre. Como hombre vivió para Dios, enteramente para Dios. El Padre pudo decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esas palabras son para nosotros. Él las dijo públicamente, que todo el mundo la escuchara para bien de nosotros. Él cumplió cada deber exigido por la ley perfectamente. Perfectamente. El que cree en Él no será condenado. Tú y yo merecemos condenación. Tú y yo merecemos su ira. Tú y yo merecemos realmente lo peor de parte de Dios. Pero Cristo llevó todos nuestros pecados. Todo el que se arrepiente y cree tendrá salvación en Él. Todo el que en Él creyere será salvo. Padre, gracias damos. Damos gracias por mostrarnos el alcance de tu ley. La negrura de nuestro corazón. Nos lamentamos por el pecado de nuestro padre Adán, porque en él pecamos nosotros también. Y nos lamentamos de la condición en la que quedamos después de ello, totalmente inclinados al mal, a ser nosotros Dios, a buscar otro Dios, a pensar en otro Dios, a amar a otro Dios. Muchas veces nos amamos a nosotros mismos todo el tiempo. Somos el centro de nuestros pensamientos, de nuestro deleite. Escogemos y amamos lo que no tenemos que amar. Oh Dios, sé propicio a nosotros y gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Gracias. Podemos mirar a Él y ser iluminados
y ser bendecidos y no ser avergonzados. Bendito eres por los siglos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. El Señor les bendiga y les guarde.